A finales del siglo XIX, en una época donde las mujeres estaban completamente alejadas de la vida profesional, donde lo que se esperaba de ellas era que criaran a sus hijos, que formaran una familia, Julia Morgan no solamente abre un camino para las mujeres profesionales del resto de la historia, sino que además revoluciona de manera increíble lo que es la industria de la construcción. Julia Morgan nace en 1872 en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, en una familia bastante adinerada, muy relacionada, con muchos contactos, lo que le permite acceder a una muy buena educación. Es entonces cuando termina el bachillerato que se inscribe en la Universidad de Berkeley para estudiar ingeniería civil, una carrera dedicada especialmente para los hombres y una industria de la construcción dominada principalmente por los hombres. Todos pensaban que iba a ser solamente una etapa, que ella se iba a sacar esas ganas, esa curiosidad de estudiar y que eventualmente iba a formar esa familia y se iba a olvidar de la vida profesional. No pudo ser distinto para Julia. Enseguida que entra a la universidad, se fascina con la matemática, con la física, con la teoría de estructuras, con la ciencia de materiales. Tanto así que se destaca particularmente, siendo la cuarta mujer en la historia de la universidad en recibirse de ingeniera civil. Obviamente, la única dentro de su generación. Igualmente llama la atención de uno de los profesores de la universidad, que también se convierte en su mentor, que es Bernard Maybeck, y que observa en ella que no solamente como el resto de sus compañeros estaba interesada en la ciencia de materiales, en la estabilidad de las estructuras, sino que además intentaba en sus diseños plasmar una armonía, buscar un cierto arte que combine con el ambiente, una funcionalidad dentro de lo que proyectaba. Es así donde le recomienda, una vez graduada, que continúe sus estudios de arquitectura. Pero la Universidad de Berkeley no ofrecía un programa de arquitectura en ese momento y le recomienda que viaje nada más y nada menos a la mejor escuela del momento de arquitectura, que estaba en París, en la Escuela de Bellas Artes. Imagínense para esa época, ¿no? Finales del siglo XIX, no era como ahora que uno puede aplicar por internet, averigua todo, coordina todo y viaja cuando tiene todo solucionado, sino que en ese momento había que viajar y después solucionar. Cruza medio mundo, sola, alejada de las influencias de su familia, de ese resguardo que le generaba la familia que tenía, los contactos que tenía, y se va sola a una cultura distinta, a un país diferente. Allí se enfrenta con que esa escuela que tan maravillosa parecía a la distancia, no iba a ser tan fácil de acceder. ¿Cuál era el primer impedimento? Que existía una regla, no reconocida por escrito, pero sí de aplicación, de que las mujeres no podían entrar en la escuela de arquitectura. Segundo problema que tenía, que para poder igualmente, imaginemos que pudiese entrar, tenía que ser recomendada por algún profesional arquitecto reconocido del lugar. Problema 3, había una prueba de ingreso extremadamente difícil que sortear. Es entonces donde ella se pone manos a la obra, no se iba a rendir habiendo viajado y habiéndose mudado hasta Europa. Y se pone en contacto con una sociedad de mujeres activistas que justamente estaban trabajando para poder sortear esas dificultades que tenían las mujeres que querían acceder a estudios universitarios. Es a través de ellas que logra acceder por lo menos a un programa de verano de arquitectura, que no era la carrera, pero por lo menos podía irse relacionando. Y esto también le permitió sortear el segundo problema que les comentaba, porque en ese propio programa llama la atención de un arquitecto de la zona, que se llama François Chemis. Ese arquitecto
que ve en ella gran potencial, después de ese programa de verano la invita a formar parte de su estudio. Imagínense lo arriesgado que fue también esta persona, que no le importó el que dirán y la invitó a un ambiente masculino, un ambiente de la construcción, donde ella, por supuesto, no se sentía del todo parte, pero sí era un paso más para alcanzar su sueño. A partir de esto empieza a destacar, sus diseños empiezan a destacar, empieza a tener notas en la prensa, o sea, ya se empezaba a hablar un poco de ella. Y así es que a través de la recomendación de este arquitecto es que logra finalmente que la dejen dar esa prueba, esa tercera parte, que es el tercer impedimento que yo les comentaba, que era pasar esa prueba de ingreso, que parece que no era nada sencillo. Es más, ella ya venía con su título de ingeniera civil y tuvo que rendir esa prueba 3 veces para lograr aprobarla. Es ahí cuando finalmente logra entrar en la Escuela de Bellas Artes, en la Facultad de Arquitectura. Obviamente destaca por sobre sus compañeros y obtiene su título de arquitecta. No era su intención quedarse en Europa, sino más bien volver a su tierra natal. Pero esta etapa de su vida, además de enseñarle una gran perseverancia, también la logra empapar de lo que es la arquitectura europea, heredera de esa cultura grecorromana. Se dice que ella andaba por París siempre con una libreta, dibujando e inspirándose de esas estructuras maravillosas que veía. Y esto después lo vamos a ver muy claramente en su obra. En el año 1902, ya con su título de ingeniera y su título de arquitecta, vuelve a los Estados Unidos. Ahí abre un pequeño estudio, pero obviamente no tenía una gran cantidad de clientes, sino que también tiene que trabajar con otros profesionales. Pero es en 1904 que se le da una oportunidad muy especial. Se le encarga el diseño de un campanario, una estructura que es bastante esbelta, es bastante alta, tiene como 5 o 6 pisos, que iba a albergar simplemente campanas para la Universidad de Mills. Bueno, frente a este reto, ella no se contenta simplemente con hacerlo, simplemente con diseñar una estructura estándar, sino que nuevamente decide ir un paso más. Y ese paso más esta vez va a ser utilizar un material de vanguardia, un material diferente, que nadie usaba en la costa oeste de los Estados Unidos. Es el conocido para nosotros hormigón armado, pero en esa época no era de utilidad como hoy en día, donde la mayoría de nuestros edificios, de nuestras casas, están hechas de este material que combina el hormigón y el acero. Entonces, nuevamente, imagínense en un mundo, en un ámbito profesional que ya era criticada por ser mujer, además estaba experimentando con nuevos materiales. Logra construir este campanil, le llaman así, es el campanil de Julia Morgan, y bueno, queda por ese lado, muy criticado, pero todo sale bien, y es recién 2 años después, en 1906, que uno de los mayores terremotos que tiene históricamente la costa de California ataca la zona. La mayoría de los edificios que otros profesionales se jactaban de haber hecho y que estaba todo como muy, muy lindo y muy fantástico, se destruyen. El campanil de Julia no solamente sobrevive, sino que sin ninguna fisura. Algo que maravilla, porque en ese momento no existía que frente a ese terremoto no hubiese estructura que fuera afectada. Imagínense sus compañeros, sus colegas, que finalmente tienen que empezar a reconocer la obra de Julia como algo maravilloso que iba a no solamente revolucionar el momento, sino a marcar un camino para el futuro, para justamente poder trabajar con estas estructuras
sismorresistentes como las conocemos hoy en día. Esta no va a ser, era solo el comienzo de su carrera, por supuesto. Estamos hablando de una Julia de aproximadamente 30 años, 30 y algo de años, tenía su carrera por delante. Y es en el mismo año, en 1906, donde en San Francisco se estaba inaugurando un hotel llamado Fairmount, que iba a ser, estaba toda la atención en ese hotel, un hotel muy grande, muy lindo, muy lujoso. Pero en ese mismo año, que no es un buen año realmente para la costa de San Francisco, ese hotel, días antes de su inauguración, que también iba a ser de hormigón armado, era todo un revuelo frente a que Julia se había animado con el campanil, otros compañeros se animaron a empezar a experimentar con este material, pero por un error eléctrico se incendia. Se incendia todo su interior y su exterior queda intacto. ¿Qué pasa con este material? Y con el desconocimiento que tenían sus compañeros de este material es que dejaron muy poco recubrimiento al acero que contiene el hormigón armado. Entonces el calor, la temperatura del fuego penetró en el material y el hierro se empezó a derretir, generando que las columnas se pandearan, que los techos se bajaran. Un lío. Nadie quería agarrar la refacción de ese edificio, porque quizás de las cosas más difíciles que hay es arreglar un edificio en este estado, más todavía con este material que nadie sabía mucho cómo se comportaba. Se imaginarán que es Julia Morgan que con toda su valentía decide agarrar ese trabajo y refaccionar ese edificio. Este es un trabajo extremadamente puramente estructural para ella, no es que interviene en lo que es el diseño arquitectónico ni de interiores, sino que se concentra en la estructura en sí. Y no solo eso, sino que es una de las primeras veces, quizás de las primeras veces en la historia, que una mujer toma el frente de una obra. Porque hasta el momento eran diseños, eran planos, eran algunas visitas a la obra, pero siempre había un compañero que se encargaba de la gestión. En este caso lo hace directamente ella. Le dan un año de plazo, un plazo extremadamente acotado para lo que tenía que hacer. Y muestra no solamente una excelencia técnica, sino de un gran liderazgo, porque logra combinar de manera brillante los equipos de eléctrica, los equipos de sanitaria, la balnearía, todo lo que necesitaba para que en ese año pudiesen arreglar ese hotel y se pudiese inaugurar. Por supuesto, se pueden imaginar que esto despega la carrera de Julia, ya dejaba de ser esa mujer que quería experimentar con esto de la construcción, sino se establece verdaderamente como una figura de renombre en ese rubro. Es quizás de los trabajos más conocidos y que vale la pena mirar y vale la pena observar la construcción del castillo de Hearst. Es este gran empresario que fue este señor Hearst, que siempre estuvo muy relacionado con su familia y siempre le apoyó muchísimo, le concede la realización de lo que sería su casa, que lejos va a ser de ser una simple casa como se la están imaginando, porque estamos hablando nada más ni nada menos de una propiedad de 8.361 metros cuadrados, con más de 58 habitaciones, 60 baños, 18 salones, 41 chimeneas, una piscina exterior, una piscina interior, y así podría seguir y seguir nombrando. Esta obra duró desde 1919 hasta 1947 y fue de los grandes desafíos que tuvo ella. En este caso, tanto el diseño de ingeniería como el diseño de arquitectura, como el diseño de interiores, todo estuvo a su cargo, la dirección de obra, todo. Y el problema que ella iba teniendo, que fue su mayor dificultad, fue que no fue un diseño que lo cerró, lo construyó, lo hizo, listo. Sino que a medida, en todo este tiempo que les digo, iban cambiando los requerimientos y había que ir anexando más cosas diferentes, combinar diferentes estilos. Y es acá donde
verdaderamente vemos ese aprendizaje que tuvo en Europa. Ese estilo grecorromano que yo les decía que había aprendido, lo lleva a este castillo. Y así que tenemos una piscina exterior con un diseño romano maravilloso, pero también una piscina interior que combina de una manera espectacular lo romano con lo oriental. Es algo pocas veces visto hasta en los siguientes años, hasta el día de hoy, que un arquitecto logre generar un ambiente que combine estos dos estilos de una manera tan, pero tan maravillosa. Podríamos seguir hablando de las más de 700 obras que realizó en su vida. Pero la realidad es que, más allá de su reconocimiento en su momento por sus compañeros, es recién en 2014 donde el Instituto de Arquitectos de Estados Unidos recién ahí le concede la medalla de oro, que es el mayor reconocimiento que se puede dar a un arquitecto. 57 años después de su muerte, habiendo revolucionado lo que hoy conocemos como la ingeniería civil, porque ese trabajo que ella hace, ese animarse a experimentar con ese nuevo material, fundando las bases para que sea tanto sismorresistente como resistente a los incendios, es lo que nos permite hoy en día desarrollar todas nuestras estructuras. Mucho de ello se lo debemos a Julia. Quizás lo más importante no es recordar los datos biográficos de estas maravillosas mujeres que hemos traído esta noche, porque la realidad es que podríamos hablar de ellas tres como de tantos otros nombres más que me surgen a la mente, que han verdaderamente cambiado la historia. Pero más que acordarse de los datos, quizás lo más importante es rescatar aquellas virtudes que demostraron, que hicieron que verdaderamente haga un cambio y que eso puede ser una fuente de inspiración para nosotros. Esa perseverancia, esa valentía, ese buscar otro camino cuando las puertas se cierran. Quizás muchas veces a nosotros nos pasa que cuando las cosas a veces se nos complican y nos parece muy difícil, lo primero que queremos hacer es tirar todo por la ventana y decir, esto no es para mí. Pero cualquiera de ellas nos enseñan que si algo realmente vale la pena, es que hay que esforzarse. Y quizás hay que buscar ese camino, quizás hay que darle esa vuelta de rosca, esa perseverancia, encontrar la forma, encontrar la propia voluntad, encontrar esa confianza en sí mismo. Porque si hay algo que estas mujeres nos han enseñado es la importancia de creer en uno mismo. No de cualquier manera, siempre buscando ese esfuerzo, siempre buscando el formarse, el aprender de otros, pero sí esa confianza en sí misma. Y eso es algo que nos puede inspirar a diario para cada batalla que tengamos que pasar en nuestra vida. Les queremos agradecer particularmente a la UNESCO por su auspicio y su apoyo en esta y tantas de las actividades culturales que realizamos, y además al equipo técnico que está detrás de cámaras que permite la realización de estos y de los demás videos que tenemos en nuestro canal. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en otra oportunidad.